Unidad 2. Parámetros y estadísticos de las distribuciones de frecuencia. A partir de un problema de estudio, se define la población y, si es necesario, se selecciona una muestra. Una vez determinadas las características o variables que se van a estudiar, se resume la información a partir de tablas y gráficos. Veremos en este capítulo que además podemos calcular un conjunto de medidas para describir a ese conjunto de datos. Esas medidas en la población se denominan parámetros y en la muestra se denominan estadísticos. El análisis gráfico nos permitió observar la distribución de la variable. Veremos acá cuál es el conjunto de medidas que nos van a describir esa distribución. Dentro de esas medidas vamos a identificar medidas de posición que nos van a dar una idea de la ubicación de los datos. Las medidas de posición de tendencia central nos van a identificar un valor central o un valor de la variable representativo del conjunto de datos. Estas medidas son la media aritmética, mediana, modo y media geométrica. Las medidas de posición de tendencia no central o de posición relativa o medidas de orden nos permiten observar o identificar la posición de un dato respecto de los otros. Una vez que identificamos la posición de los datos, interesa saber ahora si los demás están a una distancia cercana o muy alejados de ese valor central. Para eso tenemos un conjunto de medidas que llamamos medidas de dispersión, que nos miden la variabilidad del conjunto de datos. Esas son el recorrido intercuartílico, varianza, desviaciones estándar, coeficiente de variación y desviación mediante. Otras medidas son las medidas de forma. Nos interesa conocer si los datos están distribuidos en forma pareja para todos los valores de la variable, si hay muchas observaciones para los primeros valores de la variable, muchas observaciones para los últimos valores de la variable. Con eso, digamos, dentro de estas medidas vamos a ver la de simetría o de formación horizontal. Esto nos permite ver si los datos están distribuidos en forma pareja, son simétricos o hay asimetría. Y por otro lado, podemos ver las medidas de kurtosis o de formación vertical y nos permite determinar si esa distribución es muy puntiaguda o no. En el análisis bivariado, cuando tuvimos dos variables numéricas, pudimos graficar la forma en que se asociaban esas dos variables con un diagrama de dispersión. En esta unidad veremos, a su vez, medidas que me permiten determinar el sentido de la asociación y el grado de asociación. Esas medidas son la covarianza y el coeficiente de correlación. Comencemos con la medida de posición. La media aritmética o promedio es una de las medidas más conocidas y se calcula para variables numéricas. Si tenemos una serie simple y los datos de una población, vamos a calcular la media poblacional como la suma de todas esas observaciones dividida en n, que es el total de observaciones de la población. Ese resultado lo vamos a simbolizar con la letra griega mu. Si los datos provienen de una muestra, el cálculo es el mismo. Sumamos todas las observaciones de la muestra, le dividimos por n minúscula, que es la cantidad de observaciones en la muestra, y el resultado lo vamos a denotar con una x barra. Si los datos son agrupados, la diferencia en el cálculo solamente es que a cada valor de la variable lo vamos a ponderar por la cantidad de observaciones o la frecuencia absoluta de esa variable, y la sumatoria va a ir de 1 hasta k, que son los k distintos valores que asume la variable. A pesar de que damos la fórmula de datos agrupados, cuando nosotros trabajamos una base de datos, siempre el cálculo va a ser con una serie simple, porque en la base de datos están todos los datos enumerados, no están agrupados en las columnas de la base de datos. La diferencia en denotación entre media poblacional y media muestral no es tan importante para estadística descriptiva. Sin embargo, es fundamental cuando iniciemos el capítulo de distribución de muestreo, que es la introducción a lo que es estadística inferencial.
Por ahora, para generalizar, vamos a denotar a la media aritmética como m de x. Veamos un ejemplo de media aritmética. Están medidos acá los salarios mensuales en miles de pesos de tres empresas, la empresa A, la empresa B y la empresa C. La empresa A con 7 empleados, la B con 8 y la C con 8. Si sumamos todos los valores de los salarios de la empresa A, lo dividimos por 7, el promedio es 14, es decir, que el salario promedio, el salario representativo de la empresa A es 14.000. Si hacemos el cálculo de la empresa B y la empresa C, vemos que en ambas tienen el mismo salario promedio. Pero si miramos las observaciones, si miramos los datos dentro de cada empresa, vemos que la distribución de los salarios es muy diferente. En la empresa A, el salario más chico es 12.000 y el más alto, el máximo, es 16.000, mientras que en la empresa B los salarios van desde 8.000 a 33.000. La media aritmética es una medida que, como en su cálculo tiene incorporado todos los valores de la variable, puede presentar distorsiones cuando tenemos valores muy altos o valores muy bajos de la variable. Y puede ocurrir, como pasa acá, que en realidad el promedio, el valor representativo, es el mismo en tres empresas, sin embargo la distribución de esos valores dentro de cada empresa es muy diferente. Para resolver este problema podemos determinar la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es una medida de posición que no tiene en cuenta en su cálculo todos los valores de la variable. Es una medida de orden y está definida como el valor que supera no más de la mitad de las observaciones y no es superada por no más de la mitad de las observaciones de la variable. Sin embargo, no nos enredemos tanto con la definición porque es mucho más simple. En primer lugar, tenemos que ordenar los datos. Comencemos con la empresa A. Teníamos 7 observaciones, lo que hicimos acá es ordenar esos salarios de menor a mayor. Después tenemos que determinar cuál es el valor de la variable que está ubicado en el centro. Para eso tenemos que definir cuál es el punto central, la ubicación central de esos datos. En ese caso vamos a calcular la ubicación como el total de observaciones, le sumamos 1 y le dividimos 2, eso me da 4. O sea que la mediana es el valor de la variable ubicado en el igual 4. Detectamos cuál es el valor, ese valor es 14, o sea que la mediana es igual a 14. Y ese valor, si observamos, está dividiendo la distribución en dos partes exactamente iguales. Antes de ese valor tenemos un 50% de datos y después de ese valor tenemos otro 50% de los datos. Observen que en este caso la cantidad de observaciones que teníamos es impar. ¿Qué pasa cuando tenemos una cantidad de observaciones par? Como en el caso de la empresa B, que tenemos 8 observaciones. En ese caso, para determinar la ubicación, después de haber ordenado los datos de menor a mayor, determinamos que la ubicación es igual que antes, 8 observaciones más 1 dividido 2 es igual a 4,5. O sea, la mediana es el valor de la variable ubicada en el lugar 4,5. Pero ustedes dirán, pero 4,5 yo no tengo una observación en 4,5, tengo una en 4 y otra en 5. Bien, en ese caso, lo que se toma para calcular la mediana es hacer un promedio entre esas dos observaciones. En el lugar 4, el valor de la variable es 10, en el lugar 5 el valor de la variable es 13, sumamos y dividimos en 2 y el resultado es 11,5. Ese es el valor de la mediana. Antes y después de ese valor tenemos la misma cantidad de observaciones. O sea, la mediana es el valor de la variable que divide la distribución en dos partes iguales. La mediana es una medida de posición que se puede calcular para variables numéricas o para variables cualitativas, pero que estén en escala ordinal. Otra medida de posición es la moda, que es la que indica el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia. Esta medida puede calcularse para cualquier tipo de variable, cualitativa o cuantitativa. Veamos en los salarios mensuales de la empresa A,
La variable que se repite más cantidad de veces es 14. Por lo tanto, la moda de esa distribución es 14. En el caso de la empresa B, la variable que se repite más cantidad de veces es 13 y esa es su moda. Puede ocurrir que en alguna distribución aparezcan más de una moda, o sea que haya variables que tengan la misma cantidad de frecuencias, sean las frecuencias máximas. En esos casos podemos hablar de que la distribución es bimodal, si hay dos valores, o multimodal, si hay varios valores. También cuando tenemos una variable numérica, una variable cuantitativa continua, puede ocurrir que son tan distintos los valores que no se encuentre un valor modal, o sea que no haya un valor de la variable que se repite más cantidad de veces. En esos casos, a veces, cuando hacemos la distribución de la variable, la tabla de frecuencias de esa variable por intervalos, podemos definir, en vez de la moda, el intervalo modal, o sea, el intervalo que contiene mayor cantidad de datos. La relación entre las medidas de posición nos permite determinar la simetría de la distribución. Si en un conjunto de datos, una variable, las tres medidas de posición coinciden, decimos que la distribución es simétrica. Si en la distribución de una variable, la moda es mayor que la mediana y esta es mayor que la media, la distribución es asimétrica a izquierda. Y si al contrario, la moda es mucho menor que la mediana y esta a su vez es menor que la media, la distribución es asimétrica derecha. Si observamos los resultados de las tres empresas que hemos determinado, habíamos dicho que las tres tenían la misma media. Sin embargo, cuando calculamos la mediana y la moda, esos valores ya empiezan a diferir. Observemos en la empresa A. En la empresa A, la media, la mediana y la moda dan exactamente iguales. Por lo tanto, podemos decir que la empresa A tiene una distribución simétrica. En la empresa B, la media es 14, la mediana es 11,5 y la moda es 8. En la empresa B, entonces, tiene una distribución asimétrica derecha. En la empresa C, al contrario, la moda es el valor más alto y la media tiene un valor mucho más bajo, estando la mediana entre las dos. Por lo tanto, la empresa C tiene una distribución asimétrica a izquierda. Algunas propiedades de la media aritmética. Vamos a definir una variable de desvío. La variable de desvío es la diferencia de cada valor de la variable y un punto fijo de referencia. Si ese punto de referencia es la media aritmética, ese desvío es un desvío respecto a la media aritmética. La suma de los desvíos siempre da 0. Pero cuando esos desvíos son respecto a la media aritmética y se elevan al cuadrado, la suma de los desvíos al cuadrado da un valor mínimo. Eso se puede mostrar, encontrando el valor mínimo de esta expresión para un valor cualquiera. Entonces, si ese valor resulta ser la media aritmética. La media aritmética de una constante es igual a la constante. O sea, si todos los valores de la variable son todos los mismos, ese es el valor promedio. En cambio, la media aritmética de una constante por una variable se puede calcular como el valor de la media de la variable por esa constante. Veamos en el ejemplo de los salarios. El salario promedio de la empresa A era 14.000. Si se decide en la empresa darle a los empleados un aumento del 10%, cada empleado va a ganar el salario anterior multiplicado por 1,10. Ahora, el valor medio o la media aritmética de todos los salarios de los empleados después del aumento va a ser igual a 14.000 multiplicado por 1,10. O sea, el valor medio de los nuevos salarios va a ser 15.400.
Si en vez de multiplicar por un valor constante, sumamos a una variable por un valor constante, la media de una variable más una constante es igual a la media de la variable más la constante. Si en vez de haberle dado un aumento porcentual se define darle a todos los empleados un aumento fijo de 2.000 pesos, el nuevo salario promedio o la nueva media aritmética va a ser 14.000 más 2.000, o sea, esos empleados, el promedio, para esos empleados el promedio va a ser de 16.000 pesos. Si tenemos más de una variable, si tenemos dos o más variables, el promedio, la media aritmética de la suma de esas variables es igual a la suma de las medias aritméticas de las variables. Para calcular una media general a través de la media de las submuestras, en este caso tenemos la media de una muestra 1, la muestra 2 y la muestra H. Tenemos que ponderar cada una de esas submuestras por el tamaño de esas submuestras, o sea, la x1 por n1, la x2 por n2, la xn por nh. Y dividirla por el total de observaciones, donde n es la suma de n1 más n2 más nh. Vamos a ver un ejemplo. Para las tres empresas que tenemos, nos dieron como dato la antigüedad media de sus empleados. En la empresa A, los empleados tienen en promedio 5 años de antigüedad, en la empresa B 2 años de antigüedad y en la empresa C 7 años de antigüedad. ¿Cuál es la antigüedad promedio de los empleados de las tres empresas? Un cálculo muy común es sumar los 3 promedios y dividirlo por 3. Esto me daría que tengo 8 años promedio de antigüedad de los empleados de las tres empresas. Este cálculo no es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la empresa A tiene 7 empleados, la empresa B tiene 8 empleados, la empresa C tiene 8 empleados. O sea, necesitamos saber cuál es la cantidad de empleados que tiene cada empresa. Entonces, el cálculo correcto es ponderar cada uno de estos promedios por la cantidad de empleados. O sea, el promedio de la empresa A, el promedio de antigüedad de la empresa A, por la cantidad de empleados que tiene la empresa A, que es 7, más 12, que es la antigüedad media de la empresa B, multiplicada por la cantidad de empleados de la empresa B, más 7, que es la antigüedad media de la empresa C, multiplicada por su antigüedad, que son 8 empleados. Y esto dividido por 23, que es la cantidad de empleados de las tres empresas. O sea, 23 es la suma de 7 más 8 más 8. En total, el resultado de esto es 8,13 años de antigüedad en promedio para las tres empresas. La medida de posición central es la medida geométrica. Es una medida muy particular porque se utiliza para cierto tipo de variables. Cuando estas variables son índices, tasas o series que siguen una progresión geométrica. Cuando tenemos n observaciones, esta medida se calcula como la raíz enésima del producto de los distintos valores de la variable. Como es una raíz, no se puede calcular cuando x es negativa o es 0. A su vez, si aplicamos el logaritmo natural a ambos miembros de esa igualdad, podemos calcular por propiedad del logaritmo que el logaritmo de la media geométrica es lo mismo que calcular la media aritmética de los logaritmos de la variable. En realidad, veremos también medidas de tendencia no central. Como dijimos, estas medidas nos permiten indicar la posición de un dato respecto de los otros. Son también medidas de orden. Cuartiles son valores de la variable que separan la distribución en dos partes iguales. El cuartil 1 es el valor de la variable que separa el 25% de valores más bajos de la variable del 75% de valor restante. La mediana es el segundo cuartil y esa es la que divide la distribución en dos partes iguales. El cuartil 3 es un valor de la variable donde las observaciones más que son menores a ese valor corresponden al 75% de los datos y las observaciones que son mayores a ese valor corresponden al 25% más alto de los datos.
En vez de usar cuartiles, podremos haber dividido la distribución en 10 partes iguales. Entonces calculamos los deciles. ¿Mm? Igual que antes, el decil 1 es el valor de la variable que corresponde al 10% más bajo de la distribución. Y el decil 9 sería el valor de la variable que corresponde al 10% más alto de la distribución. En este caso, el decil 5 corresponde también con la media. En vez de separar la distribución en 10 partes, podremos haber separado la distribución en 100 partes, entonces hablaríamos de centiles. Vamos a ver nuestro ejemplo, cómo calculamos los cuartiles. Tomamos los salarios de la empresa A, los ordenamos de menor a mayor y el cálculo de cuartiles es muy similar al que hicimos con las medianas. Lo diferencia es que vamos a tener que ir encontrando las variables que están ubicadas en distintos lugares. Por ejemplo, el cuartil 1 es el valor de la variable que está ubicado en un lugar de tal modo que antes de ese valor haya un 25% de observaciones y después de ese valor un 75% de observaciones. O sea, la ubicación va a ser el total de observaciones más 1 dividido en 4 partes. O sea, el cuartil 1 va a estar ubicado en el lugar 2 en nuestro ejemplo y corresponde al valor de la variable 12.000. Es decir, que el 25% de los empleados ganan 12.000 o menos y el 75% de los empleados ganan más que ese valor. El cuartil corresponde al valor de la mediana, es el mismo cálculo que hicimos antes. Y el cuartil 3 está ubicado en el lugar 6. Corresponde al valor de la variable 16, o sea que el cuartil 3 es igual a 16.000, o sea, es el valor de la variable que separa a un 75% más bajo de las observaciones con un 25% más alto, o sea que un 75% de los empleados ganan menos de 16.000 y el 25% de los empleados gana 16.000 o más. Los cuartiles, junto con el valor mínimo y máximo de la distribución, nos permiten construir un gráfico de mucha utilidad, que es el gráfico de caja y brazos. Estos gráficos nos permiten ver la distribución de los datos, nos permite identificar si hay asimetría y también detectar si hay valores atípicos en cada uno de los conjuntos de los datos. Este tema se verá después con mayor detalle, pero ahora solamente les quiero mostrar cómo podemos ver la distribución de notas de estos tres alumnos a partir de un gráfico y determinar rápidamente la diferencia entre ellos. Ya identificamos la ubicación de las variables, identificamos las medidas de posición central. Ahora vamos a determinar ¿cuál es la dispersión? O sea, ¿cómo medimos la dispersión o la variabilidad de estas observaciones? Veamos ahora las medidas. Una medida de dispersión muy intuitiva es el recorrido, o sea, la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la variable, o sea, es la amplitud de valores que asume la variable. O el recorrido entre cuartílicos, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la amplitud del 50% de valores centrales de la variable? Cuando vimos la definición de la variable de desvíos, el desvío dijimos que era en realidad la diferencia entre cada observación de un valor central. O sea, esa variable nos da una idea de dispersión o variabilidad. Entonces, una medida que podemos calcular es hacer un promedio de esos desvíos. Pero si esos desvíos se sumaban, recuerden que nos daban iguales a 0. Pero si lo que hacíamos eran los desvíos elevados al cuadrado, la suma nos daba un valor mínimo si esos desvíos eran con respecto a la media aritmética. Tomando en consideración esto, podemos determinar una medida de variabilidad que denominamos varianza, que es el promedio de las variables de desvíos al cuadrado. Para una serie simple, si queremos calcular la varianza de una población, lo que hacemos es sumar los desvíos al cuadrado y dividirlo sobre el total de observaciones de la población.
Ese resultado se simboliza con la letra sigma mayúscula, sigma al cuadrado, y es la varianza poblacional. Si tenemos una muestra, podemos calcular la suma de esos desvíos al cuadrado y dividirlo sobre el tamaño de la muestra menos 1. Ese cálculo es lo que denominamos varianza muestral y lo simbolizamos como S mayúscula al cuadrado. La división por M-1 es importante solamente en inferencia. ¿Por qué? Porque ese estadístico tiene ciertas propiedades que nos sirven para hacer inferencia estadística. En estadística descriptiva podemos hacer esa división por n, o sea, podemos utilizar n en vez de n-1. Cuando los datos son agrupados, igual que vimos antes, estos cálculos se ponderan por la cantidad de veces que aparece cada valor de la variable, o sea, por la frecuencia absoluta simple. Cálculo de la varianza para la empresa A. Bueno, en primer lugar ya tenemos calculado el salario promedio de la empresa A, que es 14, y necesitamos este valor para calcular los desvíos. Los desvíos de cada valor de la variable respecto a ese promedio. En la columna de subir hemos calculado esos desvíos. Esos desvíos después los hemos elevado al cuadrado y lo hemos ponderado debidamente por la cantidad de veces que se repite ese valor de la variable. La suma de los desvíos al cuadrado debidamente ponderado es 16. Dividimos ese total dividido 7 y nos da que la varianza es 2,29 mil al cuadrado. O sea, ese es el desvío promedio de los salarios al cuadrado. Hay otra manera de calcular la varianza, lo que nosotros ya denominamos fórmula de cálculo de la varianza. Esta fórmula es calculando la media de las variables al cuadrado menos la media de la variable elevado al cuadrado. ¿Qué es la media de la variable al cuadrado? Es el promedio de los valores de la variable elevado al cuadrado. ¿Cómo calculamos esto? Tomamos cada valor de la variable, en este caso, primer valor 12, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la cantidad de veces que se repite 12, que es 2, y ese valor me da 288. Así hacemos con el resto, la suma de todos esos valores es 1388, y si lo dividimos en 7, nos da el promedio de los valores de las variables al cuadrado. A eso le restamos el valor promedio calculado, el valor medio de la variable, que es 14, multiplicada por sí mismo, que es lo mismo que elevado al cuadrado, y ese valor me da, igual que antes, 2,29 horas al cuadrado. ¿Cuál es el problema que tenemos con la varianza? Que la varianza es un valor del desvío promedio, pero del valor de la variable elevado al cuadrado. Para eliminar el problema de que la varianza está en unidades medias de la variable al cuadrado, se calcula su raíz cuadrada y se define la desviación estándar. De esa manera llevamos la medida de variabilidad a unidades de medida de la variable. La desviación estándar para la población se denota con la variable de griega sigma y para la muestra con la letra S mayúscula. Pero para calcular una medida de variabilidad que no tenga en cuenta las unidades medidas, sea una medida de variabilidad relativa y que me permita comparar la variabilidad de distintas distribuciones, se calcula el coeficiente de variación. Para ello tomamos la desviación estándar y la dividimos sobre la media. El coeficiente de variación es un valor que va desde 0, cuando la desviación estándar es 0, cuando no hay variabilidad, hasta infinito. A medida que es más grande el coeficiente de variación, indica mayor variabilidad de los datos. La varianza, por definición, es un valor mayor o igual a 0. Recuerden que en el cálculo de la varianza lo que tenemos son desvíos elevados al cuadrado. Ese valor nunca puede ser negativo.
La varianza de una constante es igual a cero. O sea, en el único caso que la varianza sea igual a cero es cuando todos los valores de la variable asumen el mismo valor. Veamos qué pasa cuando a una variable la multiplicamos por una constante. En el caso de la varianza de una variable por una constante es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. ¿Qué pasaba entonces si en los salarios, acuérdense, en el ejemplo de los salarios dijimos, si hacíamos un aumento de los salarios de un 10%? La varianza, que era 2,29, ahora va a ser 2,29 por 1,10 elevado al cuadrado. O sea que eso nos está indicando que cuando a la variable lo multiplicamos por una constante, la variabilidad aumenta tanto como esa constante elevado al cuadrado. Si a una variable le sumamos y le restamos una constante, eso no modifica la variabilidad de la variable. En el caso de los salarios, si nosotros en vez de aumentar porcentualmente hacemos un aumento fijo de 2.000 pesos, la nueva distribución de los salarios no se va a ver modificada en su variabilidad. Si tenemos la varianza de la suma o diferencia de dos variables, esta varianza es igual a la suma de las varianzas de las variables, siempre y cuando esas variables sean independientes entre sí. Pero dejemos esto por un rato, ya vamos a ver más adelante la forma general de esta propiedad. Vamos a ver ahora los resultados de las medidas de dispersión de las tres empresas. La empresa A, como ya calculamos, tiene la varianza de 2,29 en miles de pesos al cuadrado. La empresa B, 62, la empresa C, 33. Si le sacamos raíz cuadrada a esos valores, calculamos las desviaciones estándar, que representa el desvío promedio de esas empresas. En la empresa A, la desviación estándar es 1.510, o sea que la variabilidad promedio es de 1.510 pesos. En la empresa B es de 7.870 pesos y la empresa C 5.740. Pero estas medidas no sirven para comparar la variabilidad entre las empresas. Para hacer la comparación entre la variabilidad entre ellas, tenemos que calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación más alta lo que corresponde a la empresa B. La empresa B tiene una variabilidad del 56%, de 0,56, o si lo llevamos a porcentaje, podemos decir 56%. En la empresa A, la variabilidad de los datos es solamente de un 0,11 a un 11%, y la empresa C de 0,41 a 41%. O sea, la empresa A es la que presenta mayor homogeneidad en los salarios de los salarios de los empleados, y la empresa B es la que presenta mayor heterogeneidad en los salarios. Veamos ahora la medida de forma. Para definir las medidas de forma, vamos a introducir el concepto de momentos. Los momentos es una función que permite definir medidas resumen de la variable, entre las que se encuentra la que ya vimos, la medida de la varianza. Lo presentamos aquí porque lo vamos a necesitar para calcular algunas medidas de asimetría y kurtosis. Los momentos naturales se definen como los promedios de las sucesivas potencias de la variable. Lo simbolizamos como A sub R de X, donde R determina la potencia a la cual estamos elevando la variable. Si R igual a 0, es el promedio de los valores de variable elevado al 0 y el momento de orden 0. Si R igual a 1, calculamos el momento de orden 1 y sería el promedio de los valores de variable elevado a la 1. Eso es lo que nosotros determinamos como media aritmética. El momento de orden 2 sería sub 2 de X y es el promedio de los valores de la variable elevado al cuadrado. Ese momento
natural de orden 2, el que utilizamos en la fórmula de cálculo de la varianza. Así como podemos calcular los momentos naturales, podemos determinar los momentos centrados. Los momentos centrados serían los promedios de los desvíos elevados a las distintas potencias. Así lo simbolizamos con una m minúscula y el subíndice R va a indicar a qué potencia estamos elevando los desvíos. Por ejemplo, el momento centrado de orden 0 sería el promedio de los desvíos elevado a la 0. El momento centrado de orden 1 es el promedio de los desvíos elevado a la 1. Eso nosotros dijimos que era igual a 0. Los desvíos, la suma de los desvíos, nos daba 0. El momento de orden 2 es el promedio de los desvíos al cuadrado. El momento centrado de orden 2 es la varianza. Y así podemos determinar a partir de las potencias sucesivas los distintos momentos naturales o centrados. Dentro de las medidas de forma definimos la simetría, lo que nosotros llamamos la deformación horizontal de los datos. Una medida de asimetría es el coeficiente de Pearson, que se puede calcular como la media menos el modo dividido la desviación estándar, o bien 3 veces la media menos la mediana dividido la desviación estándar. Otra medida de simetría es el coeficiente de Fisher. Esta medida utiliza la definición de momentos centrados. Ese coeficiente se define como el momento centrado de orden 3 dividido la desviación estándar de la variable al cubo. O sea, cuando estos coeficientes es mayor que 0, podemos determinar que la distribución es asimétrica derecha. Cuando estos coeficientes son iguales a 0, nos indican que la distribución es simétrica. Y cuando estos coeficientes son negativos, son menores a 0, la distribución es asimétrica a izquierda. Para determinar la kurtosis, o sea, la puntiagudez de la distribución, podemos tomar nuestra distribución de referencia va a ser mesocúrtica. Si es más puntiaguda que esa distribución, verán en el gráfico, la que está rojo es una distribución leptocúrtica. Y si los datos, la distribución es más aplanada respecto a la de referencia, la distribución se llama platicúrtica. La medida de kurtosis que vamos a tomar tiene también en cuenta los momentos, en este caso el momento centrado de orden 4. Entonces, la medida que llamamos G2 se calcula como el momento centrado de orden 4 dividida la desviación estándar de los datos elevado a la cuarta, y como ese valor tiene una referencia de 3, se le resta 3 para que nos quede un valor de referencia 0. De esa manera, si esta medida es igual a 0, la distribución es mesocúrtica o normal. Si es mayor que 0, decimos que es leptocúrtica o más puntiaguda que la normal, y si es menor que 0 es platicúrtica o menos puntiaguda que una normal. Veamos ahora las medidas de asociación para dos variables. Una medida que me permite determinar la asociación lineal entre dos variables es la covarianza. Para ello tenemos que tener en cuenta los desvíos de cada una de las variables respecto a su media. Los desvíos de X respecto a su media y de Y respecto a su media. Y la covarianza se define como un promedio del producto de los desvíos. O sea, para calcular la covarianza vamos a multiplicar los desvíos, los vamos a sumar y lo vamos a dividir sobre el total de observaciones.
Los valores que puede asumir la covarianza van entre menos infinito e infinito. O sea, puede asumir valores negativos o positivos. Pero la covarianza tiene problemas de las unidades de medida, porque como multiplico desvíos de una variable respecto a su media con los desvíos de otra variable respecto a su media, puede ocurrir que una variable sea pesos y la otra variable sea días, entonces estoy multiplicando pesos por días. Para eliminar el problema de las unidades en medida y tener una medida relativa, calculamos el coeficiente de correlación. O sea, es un reescalamiento de la covarianza para obtener una medida relativa que me permita, o sea, que no esté afectada por la unidad de medida y que me permita determinar la asociación lineal entre dos variables. Para calcular el coeficiente de correlación vamos a tomar la covarianza y le vamos a dividir por la desviación estándar de la variable x y la desviación estándar de la variable y. O sea, lo que vamos a hacer es pasar la covarianza que está medida entre menos infinito e infinito a un nuevo coeficiente que está reescalado entre menos 1 y 1. Y este coeficiente tiene una ventaja, porque no solamente nos va a permitir medir qué tipo de asociación tienen las variables, sino el grado de asociación que tienen. O sea, cuanto más cerca estén de 1 o menos 1, me está diciendo que es más fuerte la asociación. Cuanto más cerca esté de 0, decimos que la asociación es más débil. Veamos esto relacionándolo con los diagramas de dispersión que hemos determinado en la unidad anterior. En una situación donde no hay asociación entre las variables, la covarianza entre x e y es igual a 0. Y la coeficiente de correlación es igual a 0. Pero se nos pueden presentar situaciones donde la covarianza y el coeficiente de correlación es igual a 0, sin embargo hay una relación de la variable, pero esta relación no es lineal. Por lo tanto, siempre tengamos en cuenta que tanto la covarianza como el coeficiente de correlación nos identifican una asociación lineal entre las variables. Cuando la asociación es negativa, entre las variables x e y, es decir, que cuando una variable crece, la otra decrece, el coeficiente de la covarianza va a ser un número negativo y el coeficiente de correlación va a ser un valor entre menos 1 y 0. Si el coeficiente de correlación es menos 1, es que existe una asociación negativa perfecta. A medida que va acercándose al 0, el coeficiente de correlación nos indica una asociación negativa, pero cada vez menos fuerte. Cuando la asociación es positiva, la covarianza asume valores entre 0 y infinito, y el coeficiente de correlación entre 0 y 1. Del mismo modo, cuando la correlación es perfecta, o la asociación entre las variables es perfecta, el coeficiente de correlación asume el valor 1. Y a medida que va disminuyendo y acercándose cada vez más a 0, va bajando la fuerza de la asociación. Así como tenemos una fórmula de cálculo de la varianza, vamos a ver ahora una fórmula de cálculo de la covarianza. La covarianza se puede calcular como la media aritmética del producto de dos variables, de las dos variables x e y, menos el producto de sus medias aritméticas. La media aritmética del producto de las dos variables es igual al sumatorio del producto de las variables dividido el total de observaciones. A partir de esta fórmula de cálculo podemos encontrar a qué es igual la media de un producto de variables. Nosotros habíamos visto en la propiedad de media a qué era igual la media de una suma de variables. Bueno, aquí podemos decir que la media de un producto de variables es igual al producto de las medias aritméticas más la covarianza entre las dos variables. Para completar la propiedad de varianza de la suma de dos variables, se puede demostrar que la varianza de la suma o de la diferencia entre dos variables es igual
a la suma de las varianzas de las variables más o menos, según corresponda, 2 veces la covarianza entre las dos variables. Cuando nosotros vimos las propiedades de la varianza, habíamos mostrado que la varianza de la suma de las variables era igual a la suma de las varianzas si las variables eran independientes. En ese caso habíamos estado considerando que la covarianza era igual a 0, o sea que no había asociación entre ellas. Esta es la regla general. Lo que vimos en esa oportunidad es una regla particular. O sea que en general podemos decir que la varianza de una suma de variables es igual a la varianza de la variable x más la varianza de la variable y más 2 veces la covarianza de x. La varianza de x menos y es igual a la suma de las varianzas menos 2 veces la covarianza de x y. Entonces, esta es la regla particular. El caso especial es que la covarianza entre las dos variables sea igual a 0. Ya veremos con más detalle en la unidad 3 el concepto de independencia entre variables. Vuelvo a repetirles, este es un resumen de la unidad. A partir de acá hay que leer el material, hay que trabajar con las actividades. Así que los invito a que sigan ese camino.